Comience. Ok, buenas noches, vamos a comenzar. Eh, Podemos ver ahí en la pantalla la clase de la Facultad de las Ciencias Sociales sobre el estudio sobre la mujer, ¿verdad? Que tiene que ver con temas relacionados con lo que es el feminismo, lo que es género, lo que es política. Eh, para poder compartir un poco y poderles escuchar, me gustaría saber que ustedes me digan qué saben o qué han escuchado sobre la violencia contra la mujer. Creo que en términos generales, más que todo, cuando hemos visto esas noticias en contra el género femenino. Ujú. ¿Alguien más? Aparte de eso, cuando no se le o incluso el derecho a votar también, por ejemplo. Correcto. Bueno, vamos a continuar. Tenemos dos conceptos. Me gustaría que uno de ustedes me ayude a leer violencia de género. Violencia de género. Ah, Dicha forma de violencia está dirigida por otra persona por motivos de género. Constituye una violación fundamental de los derechos humanos. La violencia de género es una lucha de poder entre sexos. Lo ejercen muchas veces los hombres y algunas veces las mujeres. Ejemplo, análisis de algún caso. Sí, bueno, aquí, por ejemplo, podemos hablar sobre patrones culturales, ¿verdad? Sobre que el hombre es el proveedor de la casa y la mujer es la que le toca hacer los oficios domésticos, ¿verdad? Por lo general, el varoncito sí puede jugar con carritos, pero y es de color azul. Y la niña, por ejemplo, va a jugar con muñecas y el color que la identifica es el color rosa. O sea, muchas veces venimos cargando o no hemos desaprendido esos patrones culturales que hemos aprendido quizás desde nuestros hogares, ¿verdad? Desde nuestras casas, desde nuestros antepasados que nos han enseñado. Si leemos violencia contra la mujer, ¿alguien que me ayude? Violencia que se produce hacia la mujer solo por la condición de serlo. Ocurre en los diferentes ámbitos sociales. Ejemplo, análisis de un caso. Sí, bueno, sabemos que en los últimos tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Se está ejerciendo bastante lo que es la violencia contra la mujer. Como dice el concepto, por el hecho de ser mujer, somos estigmatizadas. Por ejemplo, en los trabajos, ¿verdad? A veces los mejores puestos se los dan al varón por el hecho de ser hombre, por ejemplo, la gerencia o puestos más altos, aunque no tenga la capacidad, pero se atribuye por el hecho de ser varón. Entonces son tipos de violencia que se van dando a nivel social. Vamos a ver lo que son mitos y realidades sobre la violencia. La familia es un espacio seguro para las mujeres, pues debería de serlo, ¿verdad? Pero que en muchos casos no es así.
La violencia doméstica es un asunto familiar, privado y es normal en toda relación. No debería serlo, aunque muchas veces normalizamos la violencia. Las mujeres de clase media y alta no son tan abusadas, o sea, en todos los niveles se dan estos tipos de casos, ¿verdad? Por eso se dice que son mitos y realidades. Los hombres son más violentos que las mujeres por naturaleza, pues muchas veces también las mujeres ejercen violencia. Una vez que se detienen los golpes, todo estará bien. Con el tiempo, los problemas se solucionarán. Sabemos que muchas veces no es así y hay casos que lastimosamente pues se llega hasta la muerte, ¿verdad? Eh, Trataremos de dar como pequeños ejemplos sobre cada uno de estos aspectos que vemos aquí. Aspectos esenciales para la comprensión sobre la violencia hacia las mujeres. La violencia hacia la mujer es multicausal, ¿verdad? Se nos dice que por el hecho de ser mujer, a veces por su raza, por su etnia, por su orientación sexual, eh, se nos da este tipo de violencia. Es sistemática. Se nos habla del sistema, lo que es la desigualdad, muchas veces del dinero, ¿verdad? Del salario, o muchas veces tenemos más trabajo, se nos da más trabajo en los oficios domésticos sin estos ser remunerados. En lo que es la violencia estructural, pues se nos habla de una afectación de un sistema, ¿verdad? Como es, hay clases privilegiadas, unas que son sí privilegiadas y otras que no son privilegiadas. Entonces, en este tipo de violencia afecta lo que es la falta de acceso a los servicios básicos en algunas familias. Es asunto público, sí, la violencia es un asunto público, ¿por qué? Porque afecta a la sociedad en su conjunto, causa muertes, lesiones, discapacidad y también causa problemas de salud. Sabemos que todos los tipos de violencia son violación a los derechos humanos, afectan, se están violando los derechos de estas mujeres que están siendo violentadas. Veremos los tipos de violencia, ¿verdad?, hacia las mujeres. La violencia física, creo que la mayoría pues conocemos este tipo de violencia cuando hay golpes, cuando hay moretones, cuando es notada esta violencia que muchas mujeres están sufriendo. Violencia psicológica, pues cuando somos afectadas con palabras, cuando nos discriminan, cuando nos hacen a un lado, cuando con solo que nos vean mal, es una manera que psicológicamente nos están afectando. La violencia obstétrica se nos dice que esto se da en lo que es el área de salud. Puede ser en los hospitales, ¿verdad? Cuando van a dar a luz, cuando tal vez se les hace un tipo de cirugía a una madre y son violentadas o no, quizás no le ponen anestesia, no se le está dando el trato de manera correcta a esta mujer. Entonces es un tipo de violencia que se ejerce en los sistemas de salud. ¿Por qué se nos habla del desplazamiento forzado? Porque muchas veces cuando la mujer está siendo violentada, para poder salvar su vida, sale huyendo de su casa sin su consentimiento. No lo está haciendo por su propia voluntad. Entonces, forzadamente está desplazándose de un lugar a otro. Puede ser en el mismo país de origen o puede cruzar una frontera, ¿verdad? Tenemos lo que es la violencia patrimonial, pues cuando hay daño a cosas materiales que tenemos en la casa. Pueden ser muebles, también puede ser afectado o se nos quita el sueldo que ganamos o también todo lo que son enseres o cuando hemos recibido quizás una herencia, es una afectación de una violencia patrimonial.
La violencia política, pues sabemos que en los últimos, en estos tiempos que tenemos con esta persona, se da en la mujer que quizás aspira a un cargo de elección popular o tiene un puesto en el área pública, ¿verdad? Muchas veces están siendo violentadas. Ahorita, pues, a veces escuchamos palabras feas hacia la presidenta de la República por el hecho a veces de ser mujer, es denigrada. Entonces, este es un tipo de violencia política. En la violencia simbólica, pues es un tipo de violencia que muchas veces simbolizan a la mujer, hasta puede ser con imágenes. Yo leía una frase de la violencia simbólica, que un jardín, una mujer sin hijos era como un jardín sin flores. Es como están estigmatizando a la mujer como que no tiene otra opción más que la maternidad, ¿verdad? Tenemos lo que es la violencia mediática, es pues ya los medios de comunicación que pues hablan palabras soeces contra la mujer, los discursos de odio, los estereotipos que quizás serán hacia las mujeres. Y la violencia digital, pues es todo lo que se da en los medios digitales, eh, que pueden ser acoso, puede ser amenazas, vulneración de la información. También se pueden dar estos mensajes agresivos hacia la mujer desde lo que es la violencia digital. Tenemos, ¿verdad?, algunas rutas de denuncia, perdón, donde podemos denunciar si nos damos cuenta de algún tipo de violencia que alguna mujer o un familiar o una amiga o alguien, ¿verdad?, de nuestro entorno que conozcamos, dónde acudir a poder poner una denuncia. Aquí están en la pantalla, las pueden observar. También comentarles que yo formo parte de, es por eso el tema, ¿verdad? El interés del tema de la violencia contra la mujer, porque pues a diario en mi trabajo vemos este tipo de casos. Tenemos una plataforma digital donde se atienden mujeres víctimas de violencia, donde se les brinda una atención psicológica, donde se les brinda una asesoría legal y donde también se trabajan lo que son planes de vida con ellas. Hay un número telefónico de esta plataforma, está en la Secretaría de Asuntos de la Mujer y ahí pues, y también hay una plataforma digital que no la pude agregar, que es conecta.gov.hn. Y pues para terminar, compañeros, alumnos, tenemos dos preguntitas. Si pudieron ver ahí en la primera parte, hablaba de los aspectos, ¿verdad? Solo es mencionar pues quizás un aspecto para comprender la violencia sobre la mujer y también mencionar un tipo de violencia. Sabemos que hay más tipos de violencia, pero también por el tiempo que nos apremia y estamos cansaditos, no se mencionan todas, sino que se mencionan pues algunas que también muchas veces las desconocemos. Entonces, si alguien me comparte un aspecto y un tipo de violencia. Hola, ¿se me fueron? Aquí estamos, Lica, aquí estamos. Yo le voy a ayudar con los tipos de violencia. Las que yo recuerdo es la patrimonial, que tiene que ver igual con los bienes, la física y psicológica. Muy bien, muchas gracias. Los aspectos que fueron los primeros que se mencionaron. Alguien que se acuerde, ya están con sueñito.
¿Será que podemos repasar un poquito más esa parte? En los aspectos se mencionaba lo que es la multicausal, ¿verdad? Que por el hecho de ser mujer, eh, por su sexo, por su etnia, por su orientación sexual, en la multicausal. Tenemos la sistemática, ¿verdad? Que engloba lo que es el sistema, la desigualdad. Es un asunto público porque hay un daño. Está la estructural, donde hace falta medios básicos en el hogar. Entonces, por eso viene a ser un tipo de violencia donde hay quizás unos tienen más privilegios que otros. Entonces, hace falta esa equidad en lo que es la estructural. Entonces, ahí tenemos cinco, no, tenemos cuatro, la multicausal, la sistemática, la estructural y que es de asunto público. Y también que son derechos humanos porque al final, pues, están siendo afectados estos derechos humanos a las personas que las sufren. Entonces, estos son los aspectos. Excelente, muchas gracias, licenciada. ¿Alguien si quisiera aportar algo sobre violencia en general? Me gustó bastante los mitos que en uno de ellos mencionaba que muchas veces ya es algo que solo los hombres y no necesariamente. Ahora en la actualidad también se dan casos que las mujeres también realizan Exacto, violencia hacia sus parejas. correcto. Bueno, pues no les quito más tiempo, creo que ya hay cansancio y hay que descansar pues para recobrar energías para mañana porque aún hace falta, ¿verdad? Entonces, muchas gracias y les agradezco por su tiempo y por su atención. Buenas noches. Muchas Buenas gracias, noches. Liz. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Gracias a todos.